Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más. Agradezco mucho el favor de su atención, agradezco que sigan tomando su formación constante y regular y agradezco que continúen en este proceso de vocación que han iniciado y con el cual han perseverado mucho. A mí me da mucho gusto y me da mucha alegría poder seguir compartiendo con ustedes. Bueno, para no hacer este video muy largo, que siempre termina haciéndolo, pero bueno, últimamente han sido más chiquitos. Quiero recordarles, estamos viendo Constituciones Generales de nuestra Orden Franciscana Seglar, es nuestro tercer bloque de formación, Historia de la Orden, Regla, Santa Regla, y ahora Constituciones Generales. En estas Constituciones Generales ya vimos la introducción, donde vimos el esqueleto de todas las constituciones. Ya vimos el capítulo número 1, ¿sí? Sobre toda la naturaleza de la OFS. Ya comenzamos el capítulo número 2 y vimos el título número 1, que es la forma de vida. Y el día de hoy comenzamos o continuamos con el capítulo número 2, que es la forma de vida y actividad apostólica, pero tomaremos el título número 2, de los dos títulos que tiene este capítulo, que es la presencia activa en la iglesia y en el mundo. La semana pasada vimos... la forma de vida, es el título número 1, la forma de vida, y hoy estamos viendo presencia activa en la iglesia y en el mundo. Ya lo anunciábamos desde la semana pasada, que aquí en la iglesia y en la sociedad, en la iglesia y en el mundo, es donde nosotros nos desenvolvemos como sociedad, como seglares que somos. Bueno, sin más preámbulo, vamos comenzando con este título número 2, que por cierto... es del artículo número 17 al artículo número 27, del 17 al 27. Y bueno, si ya la semana pasada en la forma de vida veíamos la forma de vida, vivir el Evangelio, seguir a Cristo, la pobreza, la obediencia, la castidad, el testimonio, bueno, la pureza de corazón, la oración, la penitencia, la conversión, el amor a la Virgen María, veíamos una parte del capítulo número 2 de la regla, ¿se acuerdan? Pero no vimos la parte que nos habla sobre justicia social, ¿se acuerdan? Sobre las criaturas y la fraternidad universal, sobre el trabajo, la paz, la familia, no vimos eso en el título número 1, ¿verdad? Y la regla lo habla en el capítulo número 2, que es donde nos estamos basando. Entonces, el día de hoy vamos a ver la presencia activa en la iglesia y en el mundo y nos vamos a enfocar en esto, en cómo nosotros testimoniamos a Cristo y en todas estas partes o esta segunda parte del capítulo número 2 de la regla, pero les insisto, porque espero no sea confuso, no estamos viendo regla, estamos viendo constituciones, pero las constituciones aplican la regla y por eso es que tenemos que remitirnos siempre a la regla. Estamos viendo constituciones generales. Bueno, quisiera comenzar diciéndoles que las constituciones, así también comienzan en su título número 2, en este título número 2 del capítulo número 2, nos dice que nosotros como franciscanos seglares debemos anunciar a Cristo con la vida y con la palabra. Nuestro testimonio de Cristo debe ser con la vida y con la palabra, y todos estamos llamados a eso. Estamos llamados a la santidad, como lo veíamos en el capítulo número 1, y estamos llamados a testimoniar, a anunciar a Cristo con la vida y con la palabra. Así es como debemos vivir. Estamos llamados a testimoniarlo y a anunciarlo, a proclamarlo. Nos decía el Padre Fernando de la Cruz, que fue el que nos predicó nuestros ejercicios espirituales en este 2021, o sea, que nuestra vida sea el estandarte que anuncia a los demás que Cristo ha vencido, que la muerte no ha vencido, sino que Cristo ha vencido y que nosotros vivimos y morimos con Él, y para Él, y por Él. Bueno, entonces todos debemos anunciar a Cristo con la vida y con las palabras. Y nos dicen las constituciones, el principal o el primordial, no recuerdo la palabra exacta, pero así nos lo dice, el principal, el primordial, el apostolado preferente es el testimonio personal. El testimonio personal, ese es el apostolado preferente, el testimonio personal. ¿Dónde? Ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la familia,
en el trabajo, en el sufrimiento y en las alegrías, en el trato con los demás, en el cuidado y la atención a todas las criaturas. ¿Se acuerdan? Entonces, en mi testimonio personal, ese es mi preferente apostolado, mi primer apostolado, mi testimonio personal. Es que así es como cambiamos al mundo, así es como tenemos una presencia activa en la iglesia y en el mundo, porque donde usted, franciscano seglar, está testimoniando a Cristo, ahí está la orden franciscana seglar trabajando y extendiendo su brazo largo, ahí está la iglesia extendiendo su brazo a llegar a los confines donde los sacerdotes, los religiosos, las monjitas no podrían llegar. Y Cristo lo puede hacer a través de nosotros, de nuestro testimonio personal. Y bueno, vamos a hablar de este apostolado, de nuestra presencia, de nuestro testimonio personal, y las constituciones son muy claras. Nuestros apostolados, nuestra participación, nuestra presencia, nuestra oración, nuestra participación de la santificación nos dice, la iglesia tiene tres funciones: enseñar, gobernar y santificar. Y nos dicen las constituciones, la función de santificar que la iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y de caridad, que son nuestros apostolados, dice, deben ser llevados primero a la propia familia. Nosotros debemos ejercerlo primero en la propia familia. Después, en la fraternidad, en nuestra fraternidad. Y entonces, después, en nuestra iglesia local, y por último en la sociedad entera. Es decir, hermanos, un hermano que me diga, es que yo le llevo comida a los niños o a los migrantes y tiene a su familia descuidada, eso no es un testimonio saludable ni santo. Aquel que diga, es que yo estoy en el templo ayudando a la liturgia, haciendo las colectas, soy ministro extraordinario. No estoy hablando de nadie, ni que, por esto son ejemplos nada más, ¿no? Pero tiene a su familia descuidada o no participa de la vida de su fraternidad y no apoya ni aporta a su fraternidad local, entonces está haciendo un antitestimonio. Y no está cumpliendo lo que nuestras constituciones, y no está cumpliendo ni está forjando este proyecto de vida centrado en la persona de Cristo, como lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, esta función de la iglesia de santificar, que la ejercemos nosotros, debe, y que va incluida la caridad, los apostolados, debe primero favorecer, beneficiar y ser dada, ser ejercida, primero, en primer lugar, en nuestra familia, con nuestro testimonio personal. En nuestra fraternidad, en segundo lugar. Después, en la iglesia local. Y por último, en la sociedad. Y es que, hermanos, hay una lógica. Quien apoya, vive y testimonia a Cristo en su familia, también ya lo está haciendo para su fraternidad. También ya lo está haciendo para la iglesia local y también ya lo está haciendo para la sociedad. ¿Sí? Entonces, en nuestro cambio personal, nuestra conversión diaria, cambiamos al mundo. En la atención y cuidado, en la atención, ¿no?, de nuestra familia, ahí cambiamos al mundo. En el auxilio, en el apoyo, en la participación responsable de mi fraternidad, ahí también cambio el mundo. En la participación de la iglesia local, en el auxilio a nuestra diócesis, a nuestra arquidiócesis, a nuestras parroquias, ahí también cambiamos el mundo. Y en la participación de la vida de la sociedad, ¿no? Cuando participo de iniciativas justas, cristianas, saludables, patrióticas, donde cumplo mis funciones civiles, ahí estoy salvando al mundo, cambiando al mundo. Bueno, y el capítulo número 2, en su artículo número 2, se divide en 3 apartados después de estas introducciones. Por una sociedad justa y fraterna, la familia y mensajeros de alegría y de esperanza. Cuando habla de por una sociedad justa y fraterna, pues nos va a hablar exactamente sobre nuestra participación, nuestra forma de vida en la sociedad. Y nos va a invitar en primer lugar a cumplir los propios deberes, nuestros propios deberes. Ya hemos hablado, no digo que hasta el cansancio, porque yo no me canso,
pero ya hemos hablado mucho de este tema ampliamente, ¿no? Cumplir nuestras propias obligaciones en esta realidad temporal de las cosas, ¿se acuerdan? Cumplir mis propias obligaciones. Si yo soy un empleado y me preparo para ser el mejor de los empleados, profesional, responsable, activo, que funciona bien, yo estoy haciendo mi labor como franciscano seglar, porque me estoy esforzando en cumplir mis propias obligaciones. Si yo soy padre de familia y soy un padre amoroso, respetuoso, proveedor, funcional, atento, cuidadoso, disciplinado y que disciplina, que forja a una familia y a hijos útiles para Dios y para la patria y no inútiles como hay tantos o habemos, entonces yo estoy cumpliendo mi función, mis propios deberes. Como madre de familia también, como esposa también, como esposo, como padre de familia, como trabajador, como maestro, como estudiante, como comerciante, como amigo. Yo cumplo mis deberes. Entonces ahí estoy cumpliendo mis funciones como franciscano seglar. Y también nos invita a cumplir nuestros deberes sociales y civiles, ¿no? Si yo no tiro basura, si yo aporto a mi comunidad, si yo pago mis impuestos, si yo salgo a votar, si yo participo de la democracia, yo estoy cumpliendo mis obligaciones propias. Y eso es lo primero, esa es parte del testimonio personal. Pero también nos dice en este apartado de por una sociedad justa y fraterna que debemos contribuir de manera personal, otra vez nos vuelve a hablar de manera personal, a establecer, a procurar la dignidad humana, el amor entre los hombres y la corresponsabilidad de la sociedad, a vivir justo y fraternamente en estos ámbitos. También nos invita a salvaguardar la creación, nos dice, como San Francisco es el patrón de la ecología, también nosotros, franciscanos seglares, debemos procurar vivir de la mejor manera, salvaguardando a la creación, a todas las criaturas. Hermanos, el disminuir o erradicar el uso de desechables, el ahorrar agua, el no consumir productos que sean nocivos o tóxicos para los mantos acuíferos, para la tierra, incluso pues no utilizar aerosoles, todo esto que ustedes saben que contamina y que gasta nuestra casa común, como diría el Santo Padre, ayuda, beneficia y es parte de nuestra responsabilidad. Por mínimo que sea el acto, ahí está nuestro testimonio personal, sobre todo si se lo enseñamos a nuestros niños y a nuestra comunidad, a nuestra familia, a los que viven cercanos a nosotros. También en eso está ser franciscano seglar, en salvaguardar la creación. Pero nos dice, siempre favorezcan en estas iniciativas justas y fraternas, donde llevan a Cristo, porque no es solamente por ser buenos ciudadanos, sino porque somos cristianos y franciscanos seglares y testimoniamos a Cristo, dice, ahí donde ustedes estén y vivan todo esto, favorezcan siempre a los más necesitados, a los últimos, a los pobres. Siempre favorezcanlos a ellos, siempre. ¿Sí? A los más necesitados, a los que sufren. Y también, por una sociedad justa y fraterna, nos habla sobre el trabajo, ¿no? Sobre cómo el profesionalismo en el trabajo, el prepararse lo mejor y ejercer adecuadamente las funciones de trabajo como un don de Dios, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también a ejemplo de lo que nuestro seráfico Padre San Francisco nos ha enseñado. El trabajo como un don de Dios, aunque a veces no pareciera, pero es un don de Dios y nos invita a que lo trabajemos, nos preparemos y vivamos de esa manera, sabiendo que cuando trabajamos servimos a Dios y servimos al prójimo, ¿sí? El trabajo de cada día es no solo un medio de sustento, sino también una ocasión de servicio a Dios y al prójimo y un camino para desarrollar la propia personalidad, nos dicen las constituciones. Pero también nos dicen las constituciones, no todo es trabajo. La recreación y el esparcimiento tienen su propio valor y son necesarios para el desarrollo de la persona. Así los franciscanos seglares debemos mantener un sano equilibrio entre el trabajo y el descanso. La recreación,
pero no se refiere a echarnos cual vacas sagradas, sino, nos dicen las constituciones, a buscar medios de recreación, medios de recreación que sean cualificados en la ocupación del tiempo libre, no nada más a lo tonto, sino a buscar maneras creativas que me hagan descansar, pero que no esté yo de ocioso y perezoso, sino de que use de manera responsable mi tiempo libre, ¿sí? El trabajo como un don de Dios, pero también la recreación y el descanso, el esparcimiento de manera responsable también como un don de Dios y como un sano equilibrio de la persona para el desarrollo de la persona. También nos invita a participar de la vida de la sociedad en la promulgación de leyes justas, ya lo hemos platicado, en participar de la vida política, de la vida democrática de nuestra nación. Ahí donde los franciscanos seglares ejercemos nuestro testimonio personal en la promulgación de leyes, en el ejercicio de la democracia, en la participación ciudadana. Otro mundo tendríamos si como buenos cristianos y como santos franciscanos seglares participáramos del gobierno de nuestras sociedades. Porque la democracia es eso, la participación del gobierno. Muy bien. Nos invita a la no violencia, a erradicar todo tipo de violencia, a nosotros ser un ejemplo de no violencia. Y también nos invita a fomentar la paz, como la regla, a fomentar la paz, a fomentar todo tipo de iniciativa que lleve a la paz familiar sobre todo, a la paz interior, a la paz de nuestras familias, a la paz en nuestras sociedades, que decíamos, la paz no solamente es evitar la violencia, sino promover el bien, promover los derechos, tanto de las personas como de las naciones, la legítima defensa, ¿no? Lleven siempre todo lo necesario para los temas de la paz. En la experiencia de la paternidad de Dios nos decía que se refugió nuestro Padre San Francisco aún en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? En la experiencia de que Dios es nuestro Padre y Él nos cuida y nos atiende, en tener una fe inquebrantable en la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra, y en la experiencia del encuentro de la alabanza al Creador y de la fraternidad universal con todos, ¿no? Bueno, la paz tan necesaria, la paz que se cultiva desde los niños, desde todos, ¿no? Bueno, la paz que nos dice para alcanzarla en la familia, incluso para alcanzarla en la familia, quiero recalcarlo, nos dicen las constituciones, para salvaguardar la paz en la familia, los hermanos hagan a su debido tiempo el testamento de sus bienes. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que se matan entre ellos por algo que les dejaron los papás? Y ahí se destruyó la familia. Entonces, en este tender bien al encuentro con Cristo que veíamos en la regla, ¿se acuerdan? En este tender santamente a Cristo, en esta búsqueda de Cristo, en acercarnos a Cristo, nos invitan las constituciones, en esta búsqueda de la paz y para salvaguardar la paz de la familia, en la familia, los hermanos hagan a su debido tiempo el testamento de sus bienes y así no hereden problemas, sino dejen arreglados sus asuntos y váyanse en paz y dejen a su familia en paz. Y hablando de la familia, también las constituciones, y vámonos rápido porque ya me alargué, también las constituciones dedican un segundo apartado en este segundo título del capítulo número 2 a la familia. Y nos dice que la familia es el ámbito prioritario en el que debemos vivir nuestra propia vocación. Vuelvo a lo mismo, ahí en la familia es donde por prioridad debemos vivir nuestra vocación. Ahí, si no somos testimonio ahí, no lo seremos en ningún otro lado. Pero también nos habla sobre los casados, ¿no? Sobre cómo los casados deben ser un ejemplo para los demás y cómo deben encontrar en la regla y en las constituciones, en la forma de vida franciscana en el Evangelio, una fuerza y un motor para su vida conyugal, para su vida de esposos. Los invito, hermanos, los que son casados o los que se casen, a que busquen en la regla, en el Evangelio, en la oración, el alma de su ser y de su obrar como matrimonio, como una sola carne, como una sola sangre, como un solo ser, ¿verdad?
Y también nos invita a que en la fraternidad se promueva el diálogo familiar, se promueva la interacción con los casados, que la comunicación de los casados de la vida conyugal la compartan con todos los demás hermanos, para que también ellos vean que existe una forma de vida santa dentro de los franciscanos seglares y dentro del matrimonio. Pero también nos dice las constituciones, en este diálogo de la vida en la fraternidad, donde se expresa la vida conyugal, la vida familiar y la vida de los esposos, nos dice que también se tenga diálogo y se mantenga una especial atención a los hermanos que son célibes o a los hermanos que son solteros, no solamente a los casados, sino que también se tenga un especial cuidado y atención para los hermanos que son célibes, porque así lo han decidido, para los hermanos solteros, porque aún no se han casado, para los hermanos viudos, para los que son padres o madres solos, que inclusive, para los padres que son solos, para los hermanos que son separados, para los hermanos que son divorciados, para todo hermano que vive una situación difícil, complicada o diferente a la de los demás, también es parte de su vida de la familia. Y también nosotros como fraternidad, como familia que somos, tengamos una atención especial y cuidadosa, cariñosa para todos ellos, ¿no? También dice, hay que buscar el diálogo en la fraternidad intergeneracional, es decir, entre los adultos mayores, entre los de mediana edad, entre los jóvenes. ¿Para qué? Para que en el diálogo, en las diferentes circunstancias de la vida, en diferentes etapas de la vida, los adultos puedan enseñar a los jóvenes y los jóvenes puedan enseñar y ayudar a los adultos. Y que veamos cómo sí se puede ser santo dentro de la familia, en esta gran familia que somos como nuestra hermosa y amada fraternidad local de San Roque de la Orden Franciscana Seglar. Y en ese mismo tenor, en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida de familias, nos invita también a que las fraternidades, así como las familias, procuren el fomentar la educación de los niños. Y nos invita a tener grupos de niños y de adolescentes en nuestras fraternidades para ahí enseñarles y educarles en la santidad, en la espiritualidad franciscana, en el amor a nuestra Santa Madre Iglesia, pero sobre todo en el amor a Cristo nuestro Señor. Y por último, el último apartado es mensajeros de alegría y de esperanza. Y aquí en este mensajeros de alegría y de esperanza nos habla de esto como San Francisco en el dolor se refugia y vive, aún en el dolor, siempre motivado en la esperanza, siempre guiados a la esperanza. Y es que acuérdense que la esperanza es una virtud teologal, una virtud infusa por Dios, ¿se acuerdan? Fe, esperanza y caridad. Son virtudes teologales porque nos llevan y nos acercan a Dios. Entonces, en esta virtud de la esperanza, así como San Francisco, aún en el dolor, siempre fue un ejemplo de esperanza, un ejemplo de fe, un ejemplo de caridad. Entonces, hoy que hablamos de la esperanza, dice, de la misma manera los franciscanos seglares y las fraternidades deben promover un entendimiento mutuo y un ambiente de paz y de tranquilidad, de cuidados entre nosotros, ¿no? Para que no sea en el dolor, pero aún en el dolor podemos encontrarlo. Pero para que la fraternidad sea ese refugio donde los hermanos lleguen y se encuentren en caridad, en paz, en tranquilidad, en esa esperanza de las promesas futuras, ¿no? Las fraternidades deben ser ese alcázar, ese cuidado, ese bastión, donde los hermanos se encuentren acogidos, cuando las reuniones sean fraternas, sean alegres, ¿no? Y se estimule el obrar del bien en todos los hermanos. Y también nos invita y nos dice el artículo 27 que los hermanos al avanzar en edad aprendan a aceptar la enfermedad y las dificultades y den a su vida un sentido más profundo en el progresivo desapego y en una apertura hacia la tierra prometida. Los hermanos al avanzar en edad aprendan a aceptar la enfermedad y las dificultades que poco a poco van creciendo. Al ir avanzando en edad debemos ir aceptando que vamos enfermando, que vamos envejeciendo, que el inevitable paso del tiempo va desgastándonos. Y no por eso significa que nos vamos a achicopalar y nos vamos a marchitar, sino que al aceptarlo, al vivirlo, al tomarlo con responsabilidad, tendemos de esa manera hacia la tierra prometida.
vamos hacia allá, estamos en peregrinación, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Y nos invita también a tender responsablemente hacia la hermana muerte, ¿no? Hacia la entrega definitiva con Cristo. La hermana muerte es esperada como paso hacia el Padre y para que todos puedan prepararse con serenidad. Es que cuando hablamos de esperanza, hermanos, hablamos del encuentro definitivo con Cristo. Entonces, como mensajeros de alegría y de esperanza, vivamos en alegría, vivamos en la esperanza en esta vida, pero también reconozcamos que poco a poco avanzamos hacia Dios nuestro Señor. Y también entendamos y tendamos a que un día nos encontraremos definitivamente con Él. Estemos libres para encontrarnos con Él. En esta pureza de corazón, en este desapego, estemos libres de toda culpa y de toda necesidad humana y mundana, temporal, para encontrarnos definitivamente con Dios. Y es que en eso recae la esperanza, en encontrarnos, en reclinar nuestra cabeza en su dulce pecho, en el pecho de nuestro amado Señor, ¿verdad? Bueno, este es el capítulo número 2, el título número 2. En el título 1 vimos nuestra forma de vida muy personal, nuestra forma de vida, nuestra oración, nuestra pobreza, nuestra obediencia, nuestra fuerza de corazón. Y ahora hemos visto nuestra participación en una sociedad justa, fraterna, en la familia y en la esperanza, en la alegría y la esperanza. ¿Sí? Con esto terminamos el capítulo número 2 y la semana que viene, con el favor de Dios, comenzaremos con el capítulo número 3 y sus 8 títulos, ¿verdad? Que esto va a ser un poquito más administrativo, pero también es muy interesante. No tan profundo como esto que acabamos de ver, pero sí muy interesante y muy necesario también. Bien, bueno. Les agradezco mucho el favor de su atención, espero no haberme alargado mucho, Dios quiera que no. Pero bueno, ahí a pausas, váyanlo viendo. Si se enfadan de mi voz y de mi presencia invadiendo sus hogares o sus lugares donde se encuentren, pues denle pausa, descansen y al ratito retomamos nuestra formación. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo, cariñoso, caluroso y afectuoso, por supuesto, fraterno, y nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Santísima Madre de Zapopan, a nuestro patrón San Roque de Montpellier, y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Cualquier duda o situación, ya saben, a las 6 de la tarde tenemos vísperas, después todas las dudas, y si nos queda tiempo estamos viendo admoniciones de nuestro Padre San Francisco. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Pase bien.